Bueno, bienvenidos a este nuevo tema que se llama partida doble y lo vamos a complementar con un libro diario inicialmente muy básico porque vamos a tener el concepto de lo que es de lo que vamos a analizar y el registro contable. Luego lo veremos un poquito más resumido. Entonces ahorita vamos a ver como que, uy, todas esas notas van ahí, no, todas esas notas no van a ir ahí, pero como estamos aprendiendo a hacerlo y es nuestro primer encuentro con este tema, entonces va a quedar como un poquito detallado, ampliado. Bienvenidos. Tenemos entonces en pantalla un concepto inicial que dice, el 15 de enero se crea la empresa web SAS. Recordemos que en el caso de nuestro país hay básicamente tres tipos de empresas que son las más comunes. Hay muchas más. Las más comunes son una sociedad anónima, que son las grandes empresas que pueden cotizar en bolsa de valores. No obligatoriamente están en bolsa de valores, pero estas son las únicas que pueden entrar a una bolsa de valores. Las sociedades por acciones simplificadas, que es un tipo de empresa más sencillo de manejar, y las sociedades limitadas. Entonces, en este caso es una sociedad por acciones simplificada, dice dedicada al mantenimiento de muebles. Los aportes de los socios fueron efectivo y cheques 23.500.000 y vehículos 83.800.000. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué nos están diciendo que se dedica al mantenimiento de muebles? Y esta información básicamente nos la están dando ¿para qué? Para que cuando vayamos a realizar una venta sepamos cuál es la actividad económica de la empresa. Para eso entonces puedes ir al plan de cuentas, ahorita lo visitaremos cuando lleguemos a este punto, pero cuando estamos hablando de empresas dedicadas al mantenimiento de muebles nos vamos a encontrar, te invito a visitar el plan de cuentas nuestro y va a ser el código 4155. Ese código 4155, ¿cómo se llama? Se llama Actividad Inmobiliaria Empresarial y de Alquiler. Y ahí te vas a encontrar conceptos como mantenimiento de muebles, mantenimiento de maquinaria, servicios, sí, y otros conceptos que ya hemos visto en videos diferentes. Te invito a mirar el video de los ingresos si de pronto no lo has visto. Luego, ¿qué más nos vamos a encontrar acá? Entonces, teniendo en cuenta esto, seguimos y dice acá que nos entregan unos aportes en efectivo y cheques, 23.500.000. Pregunta, ¿cuánto en efectivo y cuánto en cheques? No sabemos y por ahora no nos interesa. Simplemente cuando nos dicen que en una creación de empresa, ¿qué hacen los socios? Se reúnen y nombran a un encargado dentro de su grupo. Ese encargado es el que inicialmente va a empezar a llevar todas las cuentas y a hacer todos los cálculos. Entonces, ¿él dónde va a registrar ese dinero? Lo va a registrar en una cuenta o en un código que vamos a conocer como caja y que si vamos a nuestro plan de cuentas es el código 1105. ¿Cuánto va a registrar la empresa ahí? Va a registrar la información que tenemos acá arriba que dice que son 23.500.000. Luego nos dicen que también aporta otro de los socios o otros de los socios. Acá no estamos llegando a ese detalle, dice que aporta un vehículo o vehículos, no dice cuántos, por 83.800.000. Entonces, si vamos al plan de cuentas, tenemos que los vehículos también son un activo y que es un activo que se va a registrar en el código 1540, flote de equipo de transportes. Ahora, cuando estamos hablando de contabilidad, recordemos que siempre pasan dos cosas. Por eso se va a llamar partida doble. Porque en contabilidad, si recuerdan los videos anteriores, siempre hablamos de que hay un débito y que hay un crédito. Y que los activos, cuando aumentan en su mayoría, y lo que estamos viendo en esta parte inicial, es que los activos aumentan en el débito. ¿Sí? Pero acá está pasando que también estamos creando una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Si los activos aumentan en el débito, ¿dónde aumenta una cuenta de patrimonio? Porque acá nos dicen que están creando una empresa y que hay unos socios. Entonces, recordemos otra cosita. Este detalle que mencionaba hace unos segunditos, ¿cuál es el tipo de empresa? ¿Para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para saber estos aportes que vamos a registrar en el activo, ¿dónde le vamos a hacer la contrapartida o la partida doble? Entonces, vamos a ir a mirar rápidamente el concepto de patrimonio. Entonces, recordemos, el patrimonio uno aumenta en el lado crédito y 2, básicamente nos vamos a encontrar dos conceptos o dos cuentas a utilizar inicialmente. Una
capital suscrito y pagado, donde vamos a registrar los aportes de los socios cuando sean de sociedades anónimas o de sociedades por acciones simplificadas. Y 2, la 3115, aportes sociales, cuando estos aportes sean de empresas conocidas como limitadas. Entonces, igualmente te invito a mirar el video del patrimonio, que están los conceptos iniciales, si aún tienes un poquito de dudas con relación a este tema. Entonces, este primer registro, ¿qué va a pasar? Tenemos entonces un activo, que es la caja, y la caja se debita, ¿cierto? Es un débito. Igual va a pasar con la flota, que también va a aumentar y también es un débito. Pero ¿qué pasa con el patrimonio? El patrimonio aumenta en el lado crédito. Entonces vamos a ir a los créditos y vamos a registrar ese patrimonio. Entonces, cuando hablamos del libro diario o de comprobante de diario, tenemos que tener en cuenta que tiene un encabezado. ¿Qué es el encabezado? El nombre de la empresa, el nombre del libro o del registro o de lo que yo sea que esté elaborando. En este caso estamos elaborando un comprobante de diario o un libro diario. No hay que poner los dos nombres, solamente va uno de los dos y una fecha. En este caso, los registros que vamos a elaborar son del mes de enero del año que corresponda. Bueno, y vámonos con lo que es partida doble. Partida doble, ¿qué es? Que yo voy a poner un código, voy a tener un nombre, voy a tener unos débitos y voy a tener unos créditos. Y que para nuestro caso, ¿cuáles son las cuentas del débito? Van a ser la caja y la flota de equipo de transportes. Tenemos acá la caja y la flota de equipo de transportes. ¿Y cuál va a ser nuestro crédito? La sumatoria de estos dos valores. En este caso, 23.500.000 más 83.800.000 nos van a sumar 107.300.000. Y acá tenemos la partida doble. ¿Qué es partida doble? Que si yo sumo los débitos, eso va a ser igual a la suma de los créditos. En este caso no hay sino un solo crédito. Aquí me quedó faltando algo por sumar. Así es. Mírelo acá. La suma de los débitos da 107.300.000 y los créditos da 107.300.000. Ahora, voy a borrar este dato porque en estos libros no va de la sumatoria registro a registro, solamente va a ir al final. Listo, cuando sumes como todos los conceptos que tienes. Ahora, esto es partida doble. ¿Cuándo pasa a llamarse libro diario? Cuando entonces yo a esto, fuera de que le pongo el encabezado, le pongo una fecha. Y este primer registro dice que es del 15 de enero. Entonces ahí pasa a ser un comprobante de diario o un libro diario. Vamos con un segundo concepto o una segunda, sí, un segundo concepto dice, el 15 de enero se abre cuenta corriente en Superbanco por 22 millones de pesos. Ahora, adicional nos dicen también, nos descuentan por concepto de chequera 850.000. Nos vamos a ir primero con lo que está resaltado en rojito y es la apertura de cuenta corriente. No debemos de confundir una apertura de una cuenta corriente bancaria como cuando mencionamos en los pasivos cuentas corrientes comerciales. Son dos cosas absolutamente diferentes. Recordemos que cuando una empresa abre una cuenta, normalmente lo que hace es una cuenta corriente que le permite sobregiros, manejo de chequeras y otros beneficios que le da el banco. Obviamente se los va a cobrar, pero le permite unos beneficios adicionales a una cuenta de ahorros. Entonces, una cuenta corriente bancaria, ¿dónde la vamos a registrar? Van a ir al PUC y van a buscar el código 1110 para nuestro plan de cuentas que se llama bancos. Y como esa apertura de cuenta en el banco, ¿qué va a pasar? También es un débito y es un activo y los activos aumentan más bien en el lado débito. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde tengo yo guardado este dinero? Este dinero se encuentra guardado en la caja. ¿En cuál caja? Hace unos segundos decíamos que había una creación de una empresa y que los aportes de los socios habían sido 23.500.000. No obligatoriamente todo lo que los socios aporten tiene que llevarse al banco. En este caso, de los 23 millones de los aportes, solamente se van a llevar al banco 22 millones. Entonces, ¿de dónde van a salir? Van a salir de la caja.
¿Y dónde los vamos a guardar? Los vamos a guardar en el banco. Dice entonces que la primera parte de ese registro, ¿cómo queda? Dice, partida doble. ¿Sí? Aumentan los bancos, disminuye la caja, los bancos aumentan en el débito y la caja disminuye en el crédito. Y en ambos casos es por 22 millones de pesos. Tengo los bancos y tengo la caja. Ahora, vamos con la segunda parte de lo que nos mencionan acá. Esa segunda parte que dice que se paga por chequera. ¿Qué pasa? La chequera es un documento, ¿sí? Que es negociable. Es un papelito, pero es un papelito bastante, es un documento legal y es algo que yo puedo mover en el mercado. Entonces yo te puedo pagar con un cheque y con ese mismo cheque tú le puedes pagar a otra persona o a otra empresa y se puede mover mucho antes de llegar al banco. ¿Por qué lo utilizamos? Por facilidad, porque cuando tenemos ese tipo de documentos, ¿sí? El banco nos permite muchas veces girar más de lo que tengo guardado de acuerdo al análisis que tengan de mi empresa. Ese concepto de esa chequera van a ir al plan de cuentas y van a buscar la cuenta, el elemento que se llama gastos. Y en los gastos vamos a buscar un código que es el 5305. En nuestro caso, es un gasto financiero y es un gasto no operacional. ¿Por qué no es operacional? Porque puede haber otra empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen? Que puede pagar en efectivo, simplemente tiene el dinero y no necesita hacer uso del servicio bancario, aunque hoy en día eso es muy subjetivo porque por ley debemos de hacer uso de los servicios bancarios y lo vamos, y aquí ocurre otra cosita, pausa. ¿Por qué digo pausa? ¿De dónde van a descontar el dinero en el banco? ¿Qué ocurre? Cuando yo pido una chequera en un banco, yo no tengo que ir por ella, yo puedo mandar a mi mensajero, le doy un documento, llámese una carta, diciéndole al banco, por favor me hacen envío de una chequera por tantos cheques y el banco me hace el envío de ella y con esa carta, que es el soporte, ellos internamente me van a realizar una nota contable. Y esa nota contable, con esa nota me van a descontar el dinero de la plata que yo tenga guardada con ellos. Entonces, inicialmente nosotros guardamos 22 millones, ahí no hay nada raro, pero cuando me van a descontar la plata de la chequera, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que los gastos, si recuerdan, los gastos aumentan en el lado débito. Sí, los gastos míos van a aumentar porque estoy pidiendo una chequera, pero el dinero que tengo guardado en el banco va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque el banco no necesita pedirme una autorización adicional para descontarme ese dinero. ¿Por qué? Porque yo le envío una carta. Entonces, al enviarle esa carta, el banco está autorizado a descontarme del dinero que tengo consignado con ellos el valor de la chequera. Ahora, no podemos resumir. ¿Qué es resumir? No, yo de una vez voy a copiar 22 millones menos lo que me están descontando. 21 millones 150. No, señores, así no funciona. ¿Por qué? Porque cuando el encargado de contabilidad tenga que hacer algo que se va a conocer como conciliación bancaria, ese encargado de contabilidad tiene que identificar qué dinero había en el banco o qué dinero envié yo a consignar al banco y qué dinero me descontaron del banco por la chequera. Son dos cosas diferentes, a pesar de que académicamente los vamos a ver junticos. Entonces, ese sería el registro de una apertura de cuenta corriente en un banco y sería también el registro del descuento de una chequera, que pueden ocurrir en la misma fecha o que pueden ocurrir en fechas o momentos diferentes. El registro entonces, ¿cómo queda completico? La fecha, el dinero que mandamos a consignar para la apertura de la cuenta y el registro de la chequera. Nos vamos con un nuevo concepto que dice, el 15 de enero se paga en efectivo por registro en Cámara de Comercio 1.325.000. Cuando nosotros creamos una empresa, tenemos que hacer pagos en notarías, pagos en Cámara de Comercio y otra cantidad de gastos legales. Entonces, si van al plan de cuentas y van al concepto de gastos, nos vamos a encontrar
que ahí vamos a registrar gastos notariales, desde un registro de una empresa o de una negociación en una notaría hasta una autenticación de una firma. Registro mercantil, que es lo que se paga ante Cámara de Comercio, otros trámites que tengamos que realizar. Y todo eso nosotros lo vamos a identificar como gastos legales. Entonces tenemos acá los gastos, recordemos que aumentan en el lado débito y dice por acá, chuchu, efectivo, que lo vamos a pagar en efectivo. Por defecto, ¿de dónde sale el dinero en efectivo? Sale del dinero que teníamos en la caja. Por eso cuando hicimos la consignación no consignamos todo, consignamos una partecita. Y otro dinero se guarda para algo que más adelante los que sigan estudiando contabilidad van a conocer como caja menor y van a hacer pagos pequeños, o en este caso, como la empresa apenas está empezando, hay algunos pagos que son sustanciosos que también se van a elaborar con la caja. Ahora, ¿cómo queda este registro entonces? La fecha, vamos a corregir acá, la fecha, los gastos legales que aumentan en el débito y la caja que va a disminuir en el crédito. Tenemos entonces otro concepto que dice, se compra papelería para uso interno de la empresa. Recordemos que a nivel interno podemos tener dos tipos de gastos, o gastos de administración o gastos de venta. Cuando no dice nada, van a ser gastos de administración. Y adicional dice que se van a pagar en efectivo. Entonces por acá yo tengo ya el 51.95. Recordemos que se registra en esa 51.95. Entonces ahí vamos a encontrar gastos de representación, pagos que la empresa hace por invitaciones a personas de otras empresas o atenciones muy puntuales con el personal. Llámese la celebración del Día de la Madre, el Día del Contador, el Día del Ingeniero, que son una atención al personal. No es gastos de reuniones internas. ¿Qué más encontramos acá? Las compras de elementos de aseo y cafetería para el consumo del día a día. Llámese entonces la compra del café, de las aromáticas, del azúcar. Tenemos acá útiles y papelería. Entonces, las resmas de papel, los lápices, lapiceros, borradores, entre otros conceptos. Entonces, esa es la cuenta de diversos, que es un gasto. Entonces, los gastos, recordemos, aumentan en el débito y dice por acá también que ese se va a pagar en efectivo por defecto, ese dinero sale de la caja. Y la caja va a disminuir en el crédito. Vamos entonces a hacer la partida doble y hacer el registro contable del libro diario o comprobante diario. Entonces dice fecha, un débito, porque siempre vamos a registrar primero los débitos, a diversos por 120.000 y un crédito a la caja que disminuye en 120.000. Nuestro siguiente concepto que dice, se compran sillas y escritorios para uso de la empresa por 1.410.000, pagamos con cheque. Puede que haya sido una sola silla y un solo escritorio por el valor que tenemos en pantalla. Ahora, ¿qué son sillas y escritorios? Recordemos que entonces tenemos unos activos fijos y en esos activos fijos, de acuerdo al criterio y concepto de la empresa. Esto no es una camisa de fuerza. Las empresas pueden tener ahí políticas y de acuerdo a la política yo voy a considerar una silla un activo fijo, sí o no. Para los efectos nuestros, ese tipo de implementos se van a considerar activos fijos, pero siempre vamos a preguntar en las empresas a partir de qué valor lo vamos a considerar un activo fijo. ¿Listo? Dos, entonces si vamos al plan de cuentas, nos vamos a encontrar con el código 15 y ahí vamos a buscar equipo de oficina. 1524, recordemos entonces que los activos aumentan en el débito, pero por acá dice, ojo, vamos a pagar con cheque. Y si vamos a pagar con cheque, ese cheque, ese documento, ¿en dónde está soportado? Está soportado en un registro que vimos hace unos minutos que se llamaba una apertura de cuenta y que habíamos pedido una chequera. Y ese dinero de la chequera, ¿dónde estaba guardado? Está guardado en la cuenta de bancos, en el código 1110. Entonces, cuando yo pago con cheque, ese dinero, ¿de dónde va a salir? Va a salir del banco. Va a salir del código 1110, o sea que el 1110 es el que va a entrar a disminuir. Vuelvo acá, ¿sí? Estamos acá. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo pago con cheque, mis activos y puntual mi activo que se llama 1110 bancos se va a acreditar. Entonces tenemos entonces partida doble, débitos y créditos que suman exactamente lo mismo, 1.410.000, la fecha que dice que es 19 de enero y mis códigos. Vamos con un nuevo ejemplo que dice, se compran computadores para uso de la empresa por 5.480.000, se pagan a 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que no los vamos a pagar de contado, sino que ya conseguimos un crédito con una empresa. Y ahí vamos a hacer un repasito cortico de cómo van a ser las normas de los pasivos en estas contabilidades básicas. Llámese contabilidad de servicios, contabilidad comercial, que son las primeras contabilidades que ve un estudiante. En nuestro caso puede ser otra, también una contabilidad general. Las primeras contabilidades que ve cualquier estudiante de contabilidad. ¿Por qué? Porque en los pasivos cada empresa maneja unas normas distintas. Esas normas, ¿cuáles van a ser en nuestro caso? Dice, cuando veamos el tema de inventarios y compremos mercancía a crédito para la venta, es decir, compramos cuadernos para vender cuadernos, compramos blue jeans para vender blue jeans. Vamos a utilizar un pasivo que se llama nacionales, se llama o se conoce mejor como PRODES nacionales, pero en el plan de cuentas dicen nacionales. Ahora, cuando compremos vehículos, muebles, computadoras, o sea, activos fijos, vamos a utilizar el código que mencioné ahorita, que no se puede confundir, que se llama cuentas corrientes comerciales y es el 2305 para compras de activos fijos a crédito. Ahora, cuando compremos, por ejemplo, papelería, elementos de aseo, que llegó la cuenta del arrendamiento, que llegó la cuenta de servicios, que llegó honorarios, etcétera, etcétera, vamos a utilizar un código que es el 2335 que se llama costos y gastos por pagar. Ahora, cuando de pronto digamos en algún ejercicio, se realiza un préstamo con el banco y no dice nada más, no llega a un detalle muy puntual, vamos a utilizar el código 2105 Bancos Nacionales. Sin embargo, cuando digamos, se compra vivienda, se compra un local con préstamo bancario, ahí sí vamos a utilizar el código 2125 Corporaciones de Ahorro y Vivienda. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese tipo de financiaciones o ese tipo de préstamos con un banco, el banco me hace una hipoteca. Y al realizarme una hipoteca ya no es un préstamo bancario simple. Entonces vamos a utilizar el código 2125. Teniendo en cuenta este primer repasito, volvemos acá. Y dice que se compran computadores para uso de la empresa por 5.480.000 y que pagamos a 30 días. Entonces, en la identificación que tenemos, van al plan de cuentas y van a buscar el código 1528 que se llama equipos de cómputo y comunicaciones, que van a aumentar y un activo que aumenta se debita. Y vamos a ir al pasivo a buscar el código 2305 cuentas corrientes comerciales, que es un pasivo y los pasivos aumentan en el crédito. Ahora, ¿cómo queda nuestro registro contable? Este queda así. La fecha, los activos de equipos de cómputo que van a aumentar en el débito por 5.480.000 versus la 2305, cuentas corrientes comerciales, que aumenta en el crédito por el mismo valor. Tenemos entonces acá partida doble y cuando ya vamos con la fechita, esto es a lo que se llama un registro en el libro diario. Vamos a entrar al tema de ventas. ¿Te recuerdan cuando empezamos este ejercicio que por allá decía que la empresa se dedicaba a mantenimiento de muebles? Entonces, si van al plan de cuentas y buscan el código 4155, en el 4155 que se van a encontrar mantenimiento de equipo de oficina, ¿sí? Alquiler de efectos personales, alquiler de maquinaria, procesamiento de datos, consultoría en programas, etcétera, etcétera. Limpieza de muebles. Entonces,
Eso lo tenemos que identificar porque eso sirve para la estadística nacional de un país. Tenemos que tener claro cuál es nuestra actividad económica y adicional para saber dónde vamos a registrar nuestras ventas. Entonces, esta primera venta dice, el 24 de enero se presta servicio de mantenimiento de muebles por 650 mil pesos, dinero que nos pagan en efectivo. Si nos pagan en efectivo, ¿dónde va a entrar ese dinero? Ese dinero va a entrar a la caja. Y ojo acá, el código 4, que es el código donde vamos a registrar este préstamo de servicio, o sea, donde vamos a registrar nuestras ventas, aumenta en el lado crédito. Mientras que como ese dinero que nos van a pagar en efectivo, ¿a dónde va a entrar? A la caja, y la caja aumenta en el lado débito. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo queda nuestro registro contable? Dice fecha, la caja aumenta en el débito y los ingresos por ventas de mantenimiento aumentan en el lado crédito. Tenemos nuestra partida doble y tenemos nuestro registro completo en el libro diario. Tenemos un segundo ejemplo que dice, se presta servicio de mantenimiento por 730 mil y nos pagan con cheque. ¿Qué diferencia tenemos con el registro anterior? En el registro anterior decía que nos pagaban, en efectivo, ¿sí? De resto el registro va a ser igualito. En este dice nos pagan con cheque. Diferencia al registrarlo en la contabilidad. La respuesta es ninguna. En nuestra contabilidad vamos a tener la caja que aumenta en el débito y las ventas que aumentan en el crédito. Y vamos a tener súper presente fecha. Vamos a registrar siempre primero los débitos y luego los créditos. Recordemos que la 41 es una cuenta del ingreso y los ingresos aumentan en el lado crédito. Vamos con una tercera venta que dice, se presta servicio de mantenimiento por 810 mil pesos y nos pagan a 30 días. Ojo acá, ¿qué pasó? Ya no me van a entregar la plática. Eso se va a convertir en una cuenta por cobrar, en alguien que tiene una deuda con la empresa. Y cuando alguien tiene una deuda con mi empresa, ¿qué pasa? ¿Sí? Yo la voy a registrar en el código 13 que se llama deudores. ¿Y eso qué es? Miren acá. Entonces, tengo el valor, sigue siendo esto, sigue prestando un servicio, o sea que es una 41 porque ya habíamos identificado nuestra actividad. Los ingresos aumentan en el crédito. Sin embargo, aquí vamos a mover un activo diferente. Ese activo es el 1305 que se llama clientes y aumenta en el débito. Nuestro registro, si miramos los registros anteriores, por lo menos el anterior, es muy similar. ¿Dónde nos cambia? En que en los anteriores aumentaba la caja y aquí aumenta la cuenta de clientes, porque los clientes también aumentan en el lado débito. Y vamos a tener un último ejemplo que dice que tenemos otra venta, sin embargo en esta venta nos dicen que nos van a consignar. Entonces, nuestros dos primeros escenarios, en el uno nos pagaban con efectivo y en el otro con un cheque. Esa plata entra a la caja. En el siguiente escenario nos pagaban a 30 días, o sea que eso se nos convirtió en una cuenta por cobrar. Y en este último escenario, me perdonan el sonido de fondo, definitivamente, nos van a consignar el dinero. Cuando dice que nos van a consignar el dinero, ¿a dónde va a ingresar ese dinero? Va a ingresar al banco. Entonces, aumentan nuestras ventas, recordemos que aumentan en el lado crédito y aumenta la plática que tenemos en el banco y el banco aumenta en el lado débito. Realizamos nuestra partida doble y ponemos la fecha que corresponda y ahí es donde se nos convierte en un registro del diario. Débitos y créditos que suman
iguales. Los invito a ver el siguiente video donde vamos a hablar del concepto de la nómina simple, de cómo se registra una nómina en estas primeras contabilidades. Como vamos a tener diferentes escenarios, lo voy a dejar para un video independiente. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus compañeros de clase. Muchas gracias.